Hola aventureros, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Como ven, estoy aquí dentro de la chacana. Estamos después de haber hecho el sofá, que todavía no es, digamos que hecho entre comillas, porque falta todavía terminarlo, los últimos toques, el colchón, la espuma que va a ser pues para sentarse y también para dormir. Pero aquí estamos dentro de la combi, la chacana, aquí, mírenla, ahí estamos. Y solo quería decirles que este video, pues lo que van a ver es cómo se construye ese sofá, que es un sofá cama diferente a los que muchos usan en las combis Volkswagen. La gran mayoría usan el sistema de bisagra. Aquí no vamos a ver ese sistema. Yo decidí hacerlo por mi cuenta, todo en madera, y bueno, me costó un poco de trabajo y van a ver todo ese proceso. También pedirles a todos ustedes que compartan el video, que nos ayuden con esta idea fantástica, con esta aventura que se nos viene dentro de 10 meses justitos, y que es viajar por el mundo en esta combi convertida en casita rodante, que aquí la están viendo. Tienes ya casi mucho terminado, le falta todavía terminar la parte de allá de frente, pero está casi lista. Así que nada, amigos, espero que les guste este video. Así que después de la introducción entramos en materia. Soy Walter Y yo soy Sandra. y esto es Aventureros del Camino. Hola gente bonita, ¿cómo están? Aquí haciendo una toma desde arriba del techo. Pues ya ven, este es nuestro nuevo siguiente video. Es el video que trata de el piso. Empezamos ya a hacer el piso de la combi, y lo primero que hacemos es cubrirlo, ponerle este cubrimiento para que quede flotante el piso y aislado al mismo tiempo de humedad y todo eso, porque aquí encima va a ir una madera. Así que por eso estoy cortando aquí esto en este momento. Hay que tomar medidas. Y esto es muy práctico de poner. Así que esto no tiene mucha ciencia. Esto así se pega aquí y se va hacia allá. Ahora lo vamos a organizar de tal manera que nos quede de rechupetín. Ya vamos a cortar, lo llevamos para allá, para aquel lado, para que nos dé la medida que necesitamos, y luego enrollamos lo demás. Pero así es que se trabaja con esto. Lo tiramos para allá, lo tiramos para allá, para poder que nos dé aquí las medidas que necesitamos. A ver, aquí vamos a ir cortando. Necesitamos, a ver, vamos a ver cuánto necesitamos. Una escuadrita, porque esto tiene que ir acá a escuadra. Estamos terminando cortando esto. Este es el piso flotante, o como se le llama. Esto es sobre todo para aislar de humedad. Esto es para eso. Entonces, pues ya tenemos la mitad, nos falta la otra mitad, y luego viene una
la madera que vamos a poner encima de esto para que quede bien bacano. Y pues prácticamente este es el trabajo que viene. Lo vamos a cortar también y hacer la cama. Luego viene la cama, que estaba esperando que un amigo me hiciera unos herrajes para hacerla con unas bisagras, pero ese tipo es un incumplido. No digo el nombre para no hacerlo quedar mal, pero de verdad que es un tipo que no cumple ni años. Dice que le va a hacer una de las cosas y nunca se las hace, así que prefiero hacerla yo y así la hago a mi manera, con mi tiempo, y no tengo que estar esperando hasta que les dé la gana de hacerlo y fuera de eso lo hacen mal, como pasó con el techo pop-up, que salió pésimo. Un trabajo que se demoró mucho tiempo para hacerlo y pésimo trabajo, no era lo que yo quería. Una torta mal hecha que después de todo ahora falla. Le dije que me lo arreglara, y nunca lo arregló, nunca vino a decirme, oye, del vago. Después le pedí un favor de que me hiciera las bisagras, tampoco me las hizo, nunca me las hizo. Te las voy a hacer al próximo fin de semana, ni nunca llama, ni nunca aparece, nada. Entonces mejor hacer las cosas uno, o con gente que sí en verdad sea responsable. No digo el nombre, ¿eh? Bueno, entonces seguimos con esto. Ya está, casi prácticamente viene ya ahora el pegarlo. Es muy fácil, esto se pega con una cinta adhesiva que trae y listo. Es un material muy bacano, me gusta mucho, verdad que sí. Hubiera sabido, inclusive le había puesto pero ahora le voy a poner unas partes de la combi, le voy a poner a unas partes de la combi, le voy a poner este va a ir aquí así, va a ir aquí así. Vamos a hacer el corte aquí lleva un corte que tengo que hacer el molde. Aquí lleva un corte que le hacemos el molde, ¿cierto? Va aquí y aquí sigue para allá, y aquí sigue así y listo. Cortamos y pegamos. Así queda el piso ya con el pozo instalado. Ahí está, listo, calisto. Tiene ya con su pegamento para pegar uno con el otro. Ahora le vamos a poner otro material encima y luego viene la tabla. Vamos a ver si alcanzamos a hacerlo hoy. Está viendo mucho a la tarde, vamos a ver. Pero prácticamente esto está quedando muy bonito. Unas horas después, el piso tiene de este material con que hacen los pisos en las guarderías o para jugar. Es una especie de caucho, ustedes lo ven, es como una especie de caucho, una gomita, pero ese no va a ser el piso, no, ese no va a ser el piso. Eso más este material que está debajo aquí, que ustedes lo están viendo, es el aislante que nos va a aislar del suelo, que nos va a proteger de la humedad. Pero ahora aquí encima va una madera, así que ya casi estamos listos. Vamos a poner la madera ahora, que ya está cortada, y empezaremos luego a sellar ahí esas partecitas que me faltan. Y mañana no creo que venga a trabajar en la chacana, pero sí el jueves empezaremos a armar un mueble allá en ese lado, y aquí en este sector lo que es
la cama. Así que ya está casi todo listo. Terminamos los dos placares. Ahí está el placar de arriba y el placar de al lado, ahí lo ven. Y ahora pues viene la cama que viene aquí y un mueble que vaya. Ok, ya tiramos el piso. Ya quedó el piso tirado en madera. ¿Ya lo ven? Sobre este piso va a ir un piso de plástico de imitación madera, o no sé si lo dejamos con ese, vamos a ver, todo depende. Y aquí este pedazo que quedó aquí, este que están viendo ahí ustedes, ese pedazo va a ser la cama, parte de la cama. Ahí va a ir un cajón y aquí empata con esto y viene siendo la cama. Así que pues nada, ya casi quedó todo listo. Aretes, barriletes. Empezamos ya a hacer el piso y la cama más un mueble que va a ir allá, un mueble que va ahí. Luego nos metemos acá con la bacha y esas cosas. ¿Ahora ya está bien? Ahora sí. Miércoles, ¿esto qué es? Sí, ahí está. Listo. Bueno, aventureros, como están viendo ustedes ahí, este es digamos que la presentación y el cajón donde va a ir la cama. Pero todavía falta. Estamos haciendo las presentaciones, los ensayos de cómo va a quedar, pero creo que ahí vamos poco a poco y más adelante se van a dar cuenta cómo termina quedando la cama. Ahora estamos haciendo las presentaciones y los ensayos. Ok, gente bacana, ya empezamos a hacer la cama. Este es el cajón de la cama, ya está casi listo. Y bueno, nos estamos dando los últimos retoques. Así que ya lo estamos terminando, compañeros, estamos casi listos. Vamos ahora a ponerlo. Así es que se pone el cajón. Ya empezamos a hacer el trabajo del cajón, está en proceso. A ver, los llevo acá, los voy a traer un poco para que vean cómo va este proceso. Ahí está, vamos más o menos. Esperamos pues seguirlo haciendo. No se vayan, continúen ahí para ver en qué termina esto.
aventureros, después de mucho fregar con la bendita cama, aquí ya tenemos la muestra, tenemos aquí una presentación. Y bueno, ya tenemos por lo menos donde sentarnos. Pues así iríamos aquí sentados. Falta ya aquí el espaldar y convertirlo en sofá cama. Pero ya está la base que es lo fundamental. Y eso pues, nada más tenemos un cajón aquí va a ir un cajón. Y vamos a traer una mesa para que nos quede mesa aquí y nosotros podamos trabajar acá en el computador. Vamos a hacer una mesita que llegue aquí, bien bacana, estilo las Westfalia, de la misma marca Volkswagen, pero las que son Westfalia. Listo, terminamos esto, que hay que ir a comprar las espumas, hay que terminar de tapar esto allí. Ya vienen los retoques, como dije siempre, al final dejo lo último, que son unos retoquecitos que hay que hacer. Pero lo que es la parte dormitorio, que es esto aquí, lo acá es dormitorio, esto acá es sala. Una división muy corta entre una madera y otra, pero ya está la sala donde yo estoy sentado en este momento. Y acá atrás es el dormitorio, pero cuando el sofá cama se extiende, pues se convierte todo en un dormitorio. Bien, pues ya me siento chévere porque lo hemos logrado. Tenemos un cajón adicional acá, que esto va a ser como la alacena. Aquí vamos a echar, son granos y otras cosas, a no ser que Sandra disponga de otra cosa. Otro cajón aquí debajo donde estoy sentado, donde también vamos a tener la batería del panel solar, que nos va a dar energía aquí en la parte de adentro. Y ya empezaríamos a hacer el mueble que va hasta allá, hasta esa punta de allá. El mueble que va a ser el lavaplatos o bacha, la estufa, creo que la vamos a hacer ahí. Estoy pensando en hacerla allá o hacerla acá, todavía no sé, no estoy seguro, pero ahí vamos, estamos pensando en eso. Y bueno, ya quedaría listo, casi terminada la combi. Faltaría aquí poner aquí va otros entrepaños aquí arriba para meter lo que son platos, copas, vasos y también, ¿por qué no?, azúcar, café, bueno, en fin, tantas cosas que se llevan en la combi. Pero bueno, poco a poco, creo que cuando termine la cama y quede completamente lista, tendría el 50% ya de la combi, digamos que avanzado en la parte de vivienda, porque todavía me queda faltando la cabina, tapizar las sillas, aislar la parte del techo de la cabina, bueno, arreglarla ya también adelante en la cabina, hacerle unos entrepaños para poder llevar cosas, la computadora si uno va en viaje o alguna cosa, muchas cosas más. La reja de acá todavía no la voy a quitar, esa reja se va a quedar porque como vamos a viajar con el perro y los gatos, pues la gata no se la va muy bien con Draco, entonces por esa razón pues toca aislarlos por un tiempo, mientras después veremos si la reja la quitamos. Yo sueño con quitar esa reja y poder tener más espacio de la cabina acá, pero por ahora no se va a poder, vamos a ver. Bien, aventureros, ahí vamos. Si llegaste hasta este punto del video, danos un like, aprieta la campanita, déjanos tu comentario, que es muy importante los comentarios para saber cómo van viendo ustedes el video, qué sienten, cómo van. Bueno, así que más luego nos vemos para que vean cómo va terminando, cómo termina este sofá-cama. Bueno, gente, miren, ahí está ya el cajón de la cama. Esto es una presentación, esto no es que ya está terminado. Lijar, pintar, hacer unas... todavía, estos son presentaciones, como suelo decir en los videos, son borradores. Aquí está presentado el primer cajón. Esta es la base en que quedará sentada la cama. Esto es casi desde allá hasta acá, ya llevamos casi más de media cama, falta otro pedazo todavía, pero ya casi está ahí donde vamos a dormir nosotros, más nuestros placares que ya están listos. Un cajón que vaya a un lado, todavía un cajón para meter cosas, y luego acá en esta parte de acá
ya viene lo que es el lavaplatos y estoy pensando en meter la cocina. No sé, todavía lo estoy pensando, porque la idea es que la cocina vaya aquí, en esta parte de aquí, para poder cocinar al pie de la puerta y sacar la cocina cuando no esté en algún lugar al aire libre. Bueno, ahora voy a ir a conseguir, voy a cortar otra madera para presentar ya la parte de la silla del sofá donde uno se sienta. Hola aventureros, como decía y como he puesto en las redes sociales que las curvas de la Chacana me tienen loco, pues es verdad, porque vean, estas paredes son curvas, ustedes las ven aquí que tienen curvas, entonces las maderas rectas no pueden ir. A esta madera me tocó hacer esta curva para poder que pase ahí, porque si no, no iba a pasar. Aquí seguiría recto, se chocaría, tiene la curva. Muy bien, pero ahora cuando quiero levantar el cajón, choco en el borde porque la madera es curva, no, la combi es curva, no es derecha. Entonces ahora me toca replantear nuevamente un corte aquí para poder pasar. En todas estas cosas es que uno pierde tiempo, porque en la medida que vas haciendo es que vas encontrando los van apareciendo los no contaba con esto, no contaba con aquello, y pues no hay moldes para hacer esto. Entonces cada combi tiene sus curvas, todas las combi no son iguales. Entonces bueno, por ahí vamos despacio. Ahora me toca aquí hacer un corte para poder arreglar esto. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a hacerlo. Ya volvemos. Voy para el tercer intento de cortar esto. Ya vieron que ahorita lo cortamos. De eso se trata justamente. Prueba, error. Prueba, error. Las curvas de la Chacana. Las curvas de la Chacana. Me están volviendo loco. Vamos de nuevo. Último corte. Ya volvemos. Ahora póngase el corte. Bueno, aventureros, después de mucho trabajo y romperme la cabeza con las curvas de la Chacana, pues ya ven, tenemos todo este espacio que va a ser nuestra cama. Esta va a ser una cama, casi es una cama doble, digamos lo que es una cama. ¿Qué cama es, Sandra? Plaza y media parece, casi dos. Casi dos plazas, y va a quedar muy, muy bacano. Bueno, se los voy a mostrar ahí para que vean. Eso va a dormir uno como rey, porque o duerme uno con la cabeza para acá o duerme uno con la cabeza para allá, pero camota, mejor dicho, deliciosa, queda espacio, está perfecta la cama. O puede uno dormir con la cabeza para acá también, para allá o para acá. Así que ya tenemos nuestra cama. Ahora viene la parte del sofá cama, que ya se lo vamos a mostrar. Bueno, y este sería el sofá cama. Aquí sería donde uno va a ir sentado y toda la cosa, donde se sienta. Aquí le voy a hacer, aquí va a llevar otro cajón y va a ir una mesa estilo Westfalia, como dije antes, que va a girar aquí. Y aquí puede uno trabajar en el computador sentado lo más de cómodo cuando la mesa salga, y luego uno vuelve y la mete allá y acomoda, y sirve como mesón y sirve como mesa. Esto por fin
logramos tener nuestro sofá. Aquí está presentado, esto no está todavía terminado, falta pulirlo, lijarlo, prepararlo, pintarlo, comprar las espumas. Esto va a llevar espuma aquí, espuma acá, sus cojines, sus refuerzos. Esto ya faltan los refuerzos que lleva adentro y ya queda recuco. Dejen en los comentarios, díganos qué creen, qué opinan hasta ahora. Más adelante les vamos a mostrar la cama terminada, porque ya lo viene el mueble acá, el mueble de lavaplatos y el mesón para picar cuando está cocinando. Ese es el próximo mueble que va a ir ahí, con el cajón para la nevera y con el cajón para el tanque de gas, el agua, porque vamos a llevar un tanque de gas y vamos a llevar 2 tanques de agua. Bueno, si llegaron hasta este punto del video, denos un like, suscríbase y apriete la campanita. Bueno, espero que les haya gustado el video y pues suscríbase al canal, como decimos siempre. Denos un like, suscríbase, apriete la campanita para que reciban notificaciones, compartan el video y dejen los comentarios, que eso es lo más importante. Gracias a los nuevos suscriptores, gracias a los amigos que ven nuestros videos para ganar horas de visualización. En fin, gracias a todos ustedes por estar siempre allí esperando nuestro video, que a veces uno, por este sistema que tiene YouTube de las visualizaciones, tengo ganas de tirar la toalla y de dejar de estar subiendo videos y de intentar lograr llegar a mi meta con este canal. Pero también otras veces pienso que al final no me importa si monetizo o no monetizo. Lo que me importa es ir llevando un registro de todo lo que se ha hecho con esta comida hermosa y lo que vamos a hacer en nuestro viaje. Si volvemos a ganar las horas de visualización, si tenemos más suscriptores, si monetizamos, pues chéverísimo. Si no, pues ahí quedará para los pocos amigos que nos ven. Gracias, buenos vientos, buenas rutas y hasta una próxima.